otro programa más de Eso le pasa a cualquiera, un programa dedicado a las crisis. Nuestras crisis. ¿Por qué estamos aquí, Hanna? Bueno, déjenme decirles, estamos en un parque y logran ver los grupos de personas. Bueno, Muchas. ahí es cuando empiezan las crisis, porque no sabemos cómo integrarnos a esos grupos. Empezamos a imaginar si nos van a rechazar, si van a tratarnos bien, si vamos a ser indiferentes para ellos o no empieza el mar de ideas. No sabemos cómo encajar. Exacto. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando soy nuevo en un lugar, no me siento con la confianza de llegar a un desconocido y decirle, hey, hola, ¿cómo estás? Antes, cuando éramos niños, esa crisis no existía, porque tú cuando veías a otro niño, tú querías jugar con él a la pelota o subirte a los columpios o donde sea. Entonces lo que querías era ser amigos. Solo le decíamos a nuestros papás, llévanos al parque. Y pues no conocíamos a nadie, nos llevaba al parque, llegábamos y ya. O sea, solitos íbamos amigos. Cuando nos venían a ver, estábamos con la bola de muchachos. Fíjate que niños. es difícil cuando tienes Ya no ya es un grupo establecido. Sí. Por ejemplo, yo estaba estudiando en una universidad, me cambio de universidad y ya tenía un grupo establecido. Entonces llego a la nueva universidad y ese mismo grupo se vino a estudiar a la universidad, pero ellos tenían diferentes grupos. No sabía yo cómo incluirme con uno de ellos o al grupo al que ellos se integraban. No sabía cómo tener una pertenencia con ellos. Normalmente eso es lo que siempre me pasaba. Yo he estado, he pasado por muchas escuelas, ajá. Y entonces, digamos, 3 años en una y ya tenía mis amigos, pues chido. Luego me iba a otro grupo y a un lugar nuevo y es como que, nuevos compañeros. Y se me hacía muy difícil poderme llevar con ellos. Y era con el paso del tiempo y luego como que otra vez me tenía que ir y volver a ser amigos. Y eso es una crisis que nos pasa a todos. Y por eso tienes que ver esto. Sí, ¿recuerdas el partido de ayer? Sí, ¿cómo te fue? Bien, creo yo, ¿verdad? De hecho, casi no lo vi participar, pero bueno. Oigan, ¿se han dado cuenta que este muchacho está muy solo? ¿Qué? Hace rato que está en la uni y la verdad que no veo con nadie y no sé, se ve muy solo. Sí, de hecho me acordé la otra vez que estábamos por el arco, estaba solito, estaba pues ahí. La verdad no lo conozco. No puede ser. ¿Por qué nunca puedo integrarme en un grupo social? Es difícil encontrar amigos. Espero que no estén hablando de mí. Oh, rayos, ahí vienen. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Omar. ¿Y tú? Hola Omar, ¿qué tal? Hola, estoy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola. Hola. Oye, ¿qué estudias? Comunicación. ¿Y hace cuánto que llegaste acá a la uni? La personalidad es un conjunto de características psíquicas las cuales hacen que una persona actúe de tal manera en un momento determinado. En otras palabras, nuestra personalidad es una combinación de nuestros rasgos genéticos en combinación con nuestros rasgos ambientales. Hay algunas hipótesis que dicen que la personalidad se consolida en los primeros años de vida. Otros dicen que es a los 7 años, otros consideran que es en nuestra juventud, entre 18 y 20, y otras hipótesis consideran que nuestra personalidad se mantiene dinámica a lo largo de nuestro ciclo vital. Lo que sí queda claro es que todos somos diferentes y eso es lo que nos hace únicos. Pero ¿qué pasa cuando soy de tal manera o de una forma con la cual no me siento satisfecho y quisiera ser diferente? Esta es una de las típicas crisis que pueden presentarse en la juventud. No me gusta quién soy. Se sabe que hay personas muy extrovertidas, muy sociables, muy organizadas, aparentemente muy seguras. Y por otra parte hay personas muy introvertidas, muy individualistas, solitarias. Y eso no quiere decir que esté mal, simplemente son diferentes rasgos de personalidad. Pero si yo quiero modificar alguna de mis características en mi temperamento, en mi personalidad, primero tengo que aceptarme y tengo que hacer conciencia de qué cosas considero que puedo mejorar. Por ejemplo, si un chico quisiera ampliar su red social, ¿cómo podría hacerle? Bueno, identificar qué cosas quiere mejorar y después hacer actividades enfocadas a ese objetivo. Por ejemplo,
pudiera involucrarse en actividades sociales, si tiene gusto por los deportes, involucrarse en algún equipo de fútbol donde lo vaya empujando un poquito y cada vez más a tener que interactuar cada vez más seguido, trabajar en equipo. Es importante que uno reflexione por qué uno es como es. Tiene que ver también en el ambiente en el que crecimos. Si crecimos en un ambiente muy inflexible, donde no había márgenes de error, donde no había tolerancia a los errores, es importante que identifiquemos esas cuestiones. Posiblemente es que estoy decepcionado por algo que viví, pero si no identifico eso, es imposible hacer un cambio. Sal de tu zona de confort y arriésgate a ser una mejor versión de ti. Qué bueno que tuvimos a alguien que nos explicó muy bien el asunto de las relaciones sociales. Claro, es muy importante que encontremos soluciones a esta crisis, porque cada persona tiene un papel importante en la sociedad y nosotros tenemos parte en esa sociedad. Claro, pero una de las formas de darnos cuenta de dónde soy es, pues, personas que tengan, pues, fines en común, gustos parecidos. Les comento. Continuamos con mi historia del cambio de universidades. Okay. Continuamos. Llego a la nueva universidad, el grupo con el que estaba, pues, tuvo sus diferentes grupos y yo no sabía qué hacer. Un día me voy al campo de fútbol. A mí me encanta el fútbol. Llego al campo de fútbol, no le hablaba a nadie, iba a ver los partidos y un día alguien me invita a jugar fútbol. Oye, ¿quieres jugar fútbol? Vamos. De ahí empecé a relacionarme con ese grupo. Por esa persona empecé a conocer a más personas y más y más. Estudiamos comunicación y dentro del grupo que le gustaba el fútbol había uno que le gustaba la comunicación. Y me fui con él y él tenía otro grupo y empezamos a relacionarnos con gente que le gustan cosas similares a nosotros. Sí, cuando te metes a las actividades que te gustan, pues encuentras personas con quienes te puedes llevar muy bien. Desde que entré a la universidad he sido externa y ahora pues me tocó entrar al internado y dije, ay, no conozco a nadie, porque externado e internado es muy diferente. Y pues, pero ahora tengo muchos amigos y los conocí pues por actividades que me gustan y así los fuimos encontrando. Por ejemplo, también es muy bueno meterte a los clubes de la iglesia, porque ahí va a ser como otro salón de clases. Vas a conocer gente nueva, pero van a tener todos una actividad en común que hacer. Sí, estamos llenos de grupos sociales. Tenemos grupos en el trabajo, grupos en el salón, grupos en los dormitorios, grupos de equipo de fútbol, afuera, en vacaciones. Fíjate que ahorita tocaste un tema, el internado. ¿Cómo es cuando llegas a la universidad y tienes que vivir en el internado y tienes que relacionarte con otras 3 personas porque son tus compañeros de habitación? Y hasta gente que es de otro país, pues, puede ser. Fíjate, yo sufrí mucho cuando después de aproximadamente 6 años me cambiaron a las personas con las que yo vivía. 6 años viviendo con las mismas personas, ya teníamos cosas afines y me cambian a las personas. Bien. ¿Cómo encontrar algo con lo que puedas relacionarte con ellos? Todo lo que dices es pues muy cierto, pero también es muy importante hacer verdaderos amigos y para ser buenos amigos hay que tener una verdadera amistad con Dios y por eso vamos a escuchar al pastor Castañeda. En la vida hay muchas dificultades para integrarse a nuevos círculos sociales. Yo no sé si les ha pasado, pero cuando uno va a la escuela, por ejemplo, la primera vez, se encuentra en un ambiente desconocido, ve personas nuevas, incluso hay algunos que ya son amigos y uno quiere tratar de sociabilizar y se encuentra con dificultades. Lo mismo pasa cuando vas a tu trabajo por primera vez o te cambiaste a una nueva ciudad y te encuentras con estas dificultades. Todos en cierta medida formamos círculos de sociabilidad y amistad, pero cuando llega una nueva persona a veces sentimos esas dificultades para abrirnos, para integrarlos y como jóvenes muchas veces adolecemos de esto, ¿no? De algunas personas nos puedan hacer sentir mal o nosotros mismos no dejamos que estos círculos se expandan. Pero la Biblia nos da orientación en cuanto a esto, nos ayuda y nos anima, nos invita para que podamos reconocer que nosotros no somos personas que debemos de estar aisladas o no permitir que nuestros círculos de amistad se extiendan. Es más, si logramos formar amistades es para generar esos lazos de fraternidad entre unos y otros
y sean lazos de apoyo y de fortaleza. Por eso el consejo de la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Y hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, por ejemplo, lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 5. Dice que también nosotros somos muchos. Es cierto, somos muchos, somos muy diferentes, diferente educación, diferente manera de ser, diferentes familias, hogares, pero en medio de todas esas características, la palabra de Dios nos dice que formamos un solo cuerpo. Es decir, aunque somos diferentes, estamos unidos en un solo cuerpo. Y de alguna u otra manera, la palabra de Dios nos relaciona. Este es un símbolo donde nos dice que todos somos un cuerpo y tenemos una cabeza quien dirige el cuerpo y sabemos que es Cristo. Así que todos nosotros, al formar parte del cuerpo, nos habla de que nos necesitamos los unos a los otros, que no podemos en medio de las dificultades desintegrarnos, sino que debemos de vivir en una comunidad en armonía, porque dice que formamos un cuerpo en Cristo. De esta manera es que podemos salir adelante. Qué bueno fueron las palabras del pastor Castañeda. Es muy confortante saber que tenemos un amigo para nosotros siempre. Y pues recordar lo que dice en la Biblia, que cuando uno quiere amigos, debe mostrarse amigos. Yo en lo personal lo que hago para relacionarme con un grupo de personas es acercarme y saludar, hablar de algún tema en específico. Al grano. Al grano, como por ejemplo, oigan, ¿qué tal está el clima? O oigan, ¿qué fue el calor? Algo así que pueda iniciar una conversación, romper el hielo en pocas palabras. ¿Cuál es la tuya? Fíjate, para dar mi reflexión personal de este tema, quiero compartir una cita con ustedes que está en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 15, dice: la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Fíjense bien lo que dice, saluda a cada uno en particular. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Bueno, sí, yo me he puesto a pensar que a veces decimos, no, es que no me saluda, pues ¿para qué lo saludo? Pero si no muchas veces también le pasa a la otra persona, no, pues si no me saluda, entonces como lo vimos en el sketch. Hay que tomar la iniciativa. Igual en el sketch, la persona estaba escéptica de qué estaban hablando de él, pero los demás querían socializar, Pues pero hay que también estaban. ser amigos. Hay que tomar la iniciativa, ir con las personas. Suele suceder en inicio de curso, cuando llegas a un nuevo grupo, que a veces hay personas que se apartan, que tienen miedo, vamos. No perdemos nada con ir. Cuando uno es muy tímido y ves que pues las personas son muy sociables, pero tú no lo eres, entonces sientes como que, como que no les voy a hablar o mejor me voy, algo así. Entonces, no, es ir al grano, es simplemente enfrentar esa situación, enfrentar la crisis. Enfrentar la crisis. Bueno, esas son nuestras reflexiones. ¿Cuál es la tuya? Véanos en un próximo programa de Eso le pasa a cualquiera.